esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. Bellas palabras de vida. Porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Proverbios capítulo 20, versículo 32. Oremos. Estamos muy agradecidos, Señor, por toda la ayuda que hemos recibido de tu parte. Agradecidos porque tú estás siempre cerca en nuestras necesidades.
Ahora venimos a suplicarte muy específicamente por la necesidad de mi hermano. Dios Santo, esos que tienen problemas de salud difícil, Señor, para los hombres, que ya no tienen curación según los médicos de este mundo. Señor, tú todo lo puedes hacer y por eso ahora venimos a implorar tu poder, que tú les alcances y en esta misma hora, Señor, sean sanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Él, en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios. Lo haremos en el libro de Gálatas, capítulo 2, leyendo los versículos 1 hasta el 13. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, mas particularmente a los que parecían ser algo por no correr en vano o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y eso por causa de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos, sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente, los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía, a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Oremos. Padre amante, gracias por este mensaje de tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes a comprenderlo bien. Ayúdalo a ponerlo en nuestras vidas. Te pedimos gracia y la esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, hemos leído la palabra de Dios. Estamos aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 1, que dice: Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Este es Pablo hablando. Pasaron 14 años de cuando él ya había conocido a Jesucristo. Ya se recuerda que no fue a que lo instruyera en Jerusalén, sino que se fue al desierto a que Dios mismo lo instruyera.
Pues dice que ya después de 14 años fue otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé y tomó consigo a Tito. Ahora el versículo 2 dice, empero fui por revelación, dice, y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo había sido llamado por Dios para predicar en medio de los gentiles. Eso es interesante. Y dice que fue por revelación de Dios que fue a ellos para predicarles el evangelio. Más particularmente dice a los que parecían ser algo, por no correr en vano o hablar corrido. Versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Es que Tito era de madre griega y de padre judío. Entonces, en el caso de Tito, no era circuncidado y los judíos cristianos no lo obligaron a que se circuncidara. Y por esa causa de los falsos hermanos, dice, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad, dice, que tenemos en Cristo Jesús, para ponerlos en servidumbre. Había ciertos hermanos de la iglesia que eran judaizantes. En nuestro tiempo también hay judaizantes. Los sabáticos son judaizantes y hay otros que son judaizantes, y no es correcto. No olvide que los judíos son los que mataron al Señor Jesús. No puede uno ser judaizante. Tiene uno que seguir plenamente el Evangelio de Jesucristo. Ahora, versículo 5, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos. Ni un instante nos sujetamos a ellos porque estaban torcidos, tratando de meter la ley de Moisés en el Evangelio, cosa que no es correcta, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El Evangelio es otra cosa, no es lo mismo que el judaísmo. El judaísmo es un asunto conforme a la ley de Moisés y el Evangelio es conforme a la ley de Cristo. Eso cambia todo. Versículo 6 dice, empero de aquellos que parecían ser algo, solo parecían, pero no eran. Parecían religiosos, pero no eran verdaderos. Cuáles hayan sido algún tiempo no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre, así es verdadero. Dios mira la realidad. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Ni siquiera las gracias, ni siquiera nada en absoluto. Antes, por el contrario, mire, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, se fijaron en ese detalle, que Pablo era el del evangelio de incircuncisión, o sea, el de los gentiles, mientras Pedro encargado de los de la circuncisión, o sea, los judaizantes. Eso, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. El mismo Dios fue el que los escogió a los dos, uno para estar con los judíos y el otro para estar con los gentiles. Ahora, versículo 9 dice, y como vieron la gracia que me era dada, se fijaron en que tenía gracia de Dios Pablo. Entonces, Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo es Santiago, Cefas es Pedro y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles. Les dieron la autorización, se puede decir, para que fueran a los gentiles y ellos a la circuncisión, unos trabajando con los judaizantes y otros trabajando con los cristianos últimos. Ahora el versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. No les estaban exigiendo la ley encima, no les querían poner el peso de la ley, sino solamente que se recordaran de los pobres, que los mantuvieran. Lo mismo que fui también solícito en hacer, porque Pablo era muy cuidadoso de ver cómo estaban los pobres.
Ahora, versículo 11 dice, este es bastante crítico. Empero, viniendo Pablo a Antioquía, le resistí en la cara, dice, o sea, cara a cara, le hizo resistencia porque era de condenar. Qué terrible, era de condenar, porque estaba metiendo el judaísmo dentro del cristianismo, y eso no se debe hacer. No podemos trasplantar el judaísmo dentro del cristianismo, son dos cosas distintas, completas. Y los judíos tuvieron su tiempo, nosotros tenemos nuestro tiempo también. Eso. Ahora el versículo 12 dice, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y aparentaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Estaba hablando de Pedro, quien era de condenar, dijo San Pablo, era de condenar porque se estaba fingiendo con los judíos, fingiendo como ser judío y no ser judío. Así estaba el fingimiento de él. Antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Es que son agresivos los de la circuncisión, los judaizantes son agresivos bastante, pero les tuvieron miedo. Y dice, y a su disimulación consentían también los otros judíos. Entonces estaban participando del mismo pecado ellos, de la simulación, o sea, de la disimulación. Dice que de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Hasta Bernabé había participado de ese pecado de hacerse judaizante. Quiera Dios que no seamos así. Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra, y ahora te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender el mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.